voy a empezar otro dechado fácil, también muy fácil. Un dechado que realmente no es visto, casi no es visto ya hoy en día. Es un dechado que se llama tibusha, que significa escoba, que sería este más o menos el esquema. Es lo que vamos a hacer en este cargado. Como el significado de esto es escoba, bueno, yo no sé, ando medio eligiendo los mismos colores del artículo al cual se refiere el dechado. Entonces hice una base con un hilo muy clarito, un amarillo muy clarito, y con un bordó casi marrón la parte del tejido. Esto es de mi cargado y este es mi tejido. Bueno, yo terminé ya acá todo voy a girar esto porque así no voy a poder trabajar. Yo hice todo, yo cargué todo hice todo mi cargado, hice mi centro e hice mis dos filetes con el mismo color. Yo podría ya hacer los dos filetes con el color del tejido, pero en este caso yo elegí hacer todo el mismo color, y ahora les voy a mostrar cómo voy a trasladar el hilo para que no se note, porque todo este centro yo uso para trasladar el hilo, ¿sí? Acá está mi añadido de hilo, ¿ven? Este es un hilo, acá está el hilo amarillo y acá está el hilo ya oscuro, o sea, acá está el claro y el oscuro, y acá mi nudo de inicio, perdón, de unión. Para que esto no se note, yo voy a hacer exactamente, voy a trasladar mi tejido usando el filete del centro, ¿sí? Ahí hasta que yo vea. Esto también lo hice en el motivo anterior y en todos los motivos donde yo cambio de hilo entre el bordado y el tejido y el cargado. Ahí se va a perder bien. Bueno, y ahora vamos a empezar a hacer este motivo que es no fácil, hiper fácil. Vamos a trabajar sobre 6 hilos del cargado. Entonces yo voy a contar, voy a empezar por este grupo ya acá. Tengo 2, 4, 6 hilos. Estos 6 hilos yo los voy a tomar juntos a una altura más o menos ahí. Recuerden que yo tengo que hacer tejido acá y después tengo que hacer mi filete de borde. Entonces yo creo que acá está bien hacer mi filete. A partir de este filete yo voy a entretejer los 6 hilos que tenemos. Voy a entretejer por una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, y una cuarta. Entonces esta es la cuarta vuelta. Y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a volver, pero ya voy a volver sobre un hilo menos del cargado. Entonces voy a tener 4 hilos. Y ahí tengo uno, que es este, 2, 3, 4. Dejo los 4 hilos. Vuelvo y voy a volver nada más que hasta acá. Y voy a hacer, este es el sexto hilo, este es el cuarto. Y ahora voy a hacer nada más que sobre este hilo, ¿sí? Entonces voy a hacer sobre 2 hilos. Y ahí puedo hacer una pasadita más. Y ahora para llevar mi hilo hasta el fondo, hasta el borde, ahí, ¿ven? Ahí estaría formada la parte de, digamos, la parte del cepillo de la escoba, digamos. Y ahora llevo mi hilo al borde. Fíjense que yo voy a bajar en línea recta al grupo de hilos que yo tomé. Ahí está, bien formadito. Y ahora lo que voy a hacer es voy a aprovechar y voy a trasladar mi hilo por el filete de borde. Entonces al bajar yo mi hilo
del tejido por el mismo grupo, esto no se va a ver. Y acá sí, yo adrede hago que se vea, digamos, este traslado de hilo, que yo lo voy a hacer siempre de la misma forma. Entonces al final va a formar también parte del adorno, digamos, de este tejido. Voy a ir uno más. Sí, hasta ahí, ¿ven? Y ahí, ¿qué hago? Vuelvo a repetir exactamente el mismo motivo. Voy a subir, voy a tomar los 6 hilos. Los voy a prender más a la misma altura y repito el mismo proceso. ¿Qué tengo en cuenta yo acá? ¿Qué voy a tener yo en cuenta acá? Que cuando hago este traslado de hilo, ven que yo hice, digamos, sobre un grupo más. No hice acá donde inicia el grupo de 6 hilos, sino que hice después de los 2 primeros hilos. ¿Por qué? Porque al bajar yo mi tejido, voy a salir de vuelta acá y ahí voy a seguir haciendo este bordado, porque este bordado va a ser, este rebordado realmente, va a ir todo alrededor del borde de este filete, digamos, haciéndole el adorno. Entonces voy a repetir en todos los pasos y ya venimos a terminar. Creo que este va a ser uno de los videos más cortos que he subido a YouTube. Vimos ya el paso a paso y ahora fui avanzando. Miren cómo fui avanzando, repitiendo el mismo proceso ya aplicado. Y ahora vamos a hacer el último. Ya hice mi nudo de filete y voy a tomar los hilos. Voy a hacer las mismas 4 pasadas. A esas una, esta es la segunda, tercera y la cuarta. Y a partir de ahí, ¿qué hago? Lo mismo, disminuyo un hilo de cada lado. Y acá voy a hacer 2 pasaditas. O sea, el mismo proceso que hicimos en el primero, hacemos en este. Y voy hasta el final. Y acá también vemos cómo fue quedando el borde este que les dije, rebordado, digamos. Y ahora lo que tengo que hacer es, tengo que terminar esto para que quede parejo, porque si ahí ya subo para hacer mi final, obviamente no va a quedar bien. Entonces voy acá hasta toparme aquí donde empecé, ¿sí? Acá, que es donde yo empecé, lo que voy a hacer es, voy a subir mi hilo, ¿sí? Y voy a empezar a hacer mi filete final. ¿Ok? Vamos a suponer que ustedes no hacen este borde. Entonces, ¿cómo hacemos? Acá, al terminar nosotros, voy a hacer igual con este hilo, aunque acá yo voy a seguir el filete final. Entonces le voy a dar otra forma de terminar nada más. Vamos a suponer que acá no hacen este reborde que yo hago. Entonces lo que hacemos es, al terminar acá, vamos a llevar el hilo hasta abajo, ¿sí? Ahí lo trabamos, lo volvemos a subir y ahí vamos a empezar a hacer nuestro filete final. Acuérdense que este hilo, bueno, es de acá, ¿verdad? Por eso es que nada más que era solo para mostrarles cómo hacer. Ahora saco esto y voy a terminar todo alrededor y ya volvemos con el trabajo terminado. Acá está terminado nuestro tupuyá, de la misma forma que teníamos en el esquema. ¿Ven? Fuimos reproduciendo y hicimos todo alrededor. En mi caso, cada segmento tiene 6 hilos, ¿verdad? Como ya vimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero yo les recomiendo, cuando ustedes terminen de cargar el círculo, vayan contando cuántos hilos tienen y ahí vean si pueden hacer grupos de 6 o grupos de 7 para poder hacer el dibujo. Perfectamente sale también con 7 hilos, ¿verdad? Y tampoco no pasa nada si hacen todos grupos de 7 y uno o 2 de 6. Tampoco no se va a notar en el trabajo final, ¿verdad? Pero en mi caso me dio para hacer todos motivos de 6 hilos.
Y acá está el tupusha o escoba.